que vienen aquí a darle la gloria a Dios, Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Espíritu de Dios, que podamos buscarte de tal manera que tú te hagas real en nosotros, que podamos rendirnos ante ti para que tú, Señor, te apoderes, obres en nosotros, que podamos sentir esa presencia tan adentro, mi Dios, que no sea suficiente, que quieramos más y más de tu Espíritu, que te pongamos a ti en ese lugar, en el primero, para que no tengamos otra necesidad más que estar delante de tu presencia y cumplir en esta tierra tu perfecta voluntad. Llévanos, Señor, llévanos a esa relación. Llévanos, Espíritu Santo, a esa necesidad. Que en nosotros esté la necesidad de buscarte, de orar, de conocerte, Espíritu Santo. Que nuestros oídos se puedan abrir para escucharte, dulce Dios. Sin ella no somos nada, iglesia. Sin su presencia no podemos enfrentar nada. Con Él somos vencedores, tenemos la victoria asegurada. No hay problema más grande que este Dios que está en nosotros. No hay cosa difícil ni imposible. Sí, mi Jesús, ven. Transforma lo que soy. Pídeselo a Dios. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Sí, mi Dios, ven y toma tu lugar en mi vida. Sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Sí, Señor, no se apagará. El fuego no se apagará en mi vida. No se apagará en esta iglesia. Lo vamos a cuidar. Vamos, iglesia. Ese fuego no se puede apagar. No puedes dejar de brillar porque Él te marcó. Él te marcó con su sangre. Sí, Señor. Cada apellido sea bendecido, sellado para ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendice los Pérez, bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice las familias, bendice los que están solos sin su familia aquí. También bendice sus familias por causa de ellos. Bendice sus hogares. Bendice salvación para sus familias. Bendícelos, Señor, para los que están en pruebas, en luchas, flaqueando en la fe. Bendícelos. En el nombre de Jesús, bendice. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, amén. Dale tu aplauso.
¿Cuántos alguna vez se perdieron? Es feo perderse. O no saber cómo volver a un lugar. A veces nos pasa que viajamos y en la ruta, al no conocerla, empezamos a ver todo distinto y nos asustamos porque nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Y lo primero que instintivamente atinamos a hacer es a volver atrás. En 2 o 3 pasajes en la Biblia, el Señor, yo creo que ve a su pueblo, no sé si perdido, pero desconcertado, viviendo situaciones difíciles y tratando de buscar la alternativa, cómo hacer, cómo lograrlo, cómo salir adelante, cómo alcanzar las victorias. Y yo creo que las realidades que a veces nos pasan a muchas familias, cómo salir adelante. Y el Señor les habla en 2 o 3 ocasiones: miren atrás, busquen las sendas antiguas, acuérdense de ellas, pregunten por las sendas antiguas y vuelvan a ellas. Deuteronomio 32, versículo 7 le da la misma salida. Mire, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te aclarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Mira cómo hizo Dios atrás. Lo que le está diciendo: para tiempos difíciles, para tiempos complicados, donde no se sabe cuál es el camino a tomar, el consejo bíblico es: mira hacia atrás, como Dios lo hizo antes, porque de esa manera lo volverá a hacer. Job capítulo 8 verso 8 dice lo mismo: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Lo que está diciendo Job es: en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos que no sepas cómo lograrlo, cómo salir o cómo vencer lo que está delante, mira cómo se hizo antes, mira hacia atrás. Pero no está diciendo: mira a tu papá, mira las generaciones, mira las generaciones, mira las generaciones, porque como lo hizo antes, así lo hará ahora también, así lo hará de nuevo. Aleluya. Dale tu aplauso. Aleluya. En tiempos difíciles como el que está viviendo Argentina, de incertidumbres, no se sabe la política, qué va a pasar, no sabe la parte de la seguridad social, qué va a pasar, los ataques a los principios éticos que han traído por generaciones las familias adelante, no se saben, son golpes y golpes y golpes que vienen sobre nuestra generación. Para este tipo de problemática, ¿cómo hacer? Mirad las sendas antiguas, mirad las generaciones pasadas, mirad al Dios de las generaciones pasadas. ¿Y sabe qué encontré en la Escritura?
Porque los que vivieron hace 2000 años atrás o 3000 años atrás, los problemas que estaban enfrentando eran nuevos. Para ellos eran nuevos. Los que vivieron hace 1500 años atrás, el tiempo de la persecución, luego de la iglesia primitiva, 100, 200 años más adelante, 300, las persecuciones, las matanzas, eran problemas nuevos. Para ellos, hoy miramos atrás y es historia, pero para ellos eran problemas nuevos. Quiere decir que cada generación enfrenta problemas nuevos. La iglesia de estos años que está enfrentando problemas nuevos, donde pareciera que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero el consejo de la palabra es: mira la senda antigua. Diga conmigo, pregunta por la senda antigua. ¿Qué quiere decir? Que tienes que decir cómo lo hicieron, cómo lo hicieron, cómo vencieron. Te voy a leer algunos pasajes de cómo lo hicieron. Amós capítulo 5 dice: porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Proverbios 8:17 dice: amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo tu corazón. ¡Aleluya! ¿Sabe qué dicen las sendas antiguas? Que el que lo busca lo va a encontrar. ¡Aleluya! Dale tu aplauso a él. ¡Aleluya! El que lo busca lo va a encontrar. El Dios de Amós, el Dios de Salomón, el Dios de Jeremías, el Dios de Pablo, el Dios de Timoteo, es tu Dios también, es mi Dios también. Es el Dios de esas antiguas generaciones, es el Dios del 2018. Y el que pudo darles la victoria en la antigüedad, nos dará la victoria en el presente y en los problemas que enfrentemos en esta generación. Hay algo que en las generaciones se pierde a veces, como el rumbo. Se pierde. Ahora, los problemas de la realidad o de la iglesia o de las familias, también hay una salida. Y eso es lo que dice Jeremías: mirad las sendas antiguas y preguntad por ellas cuál sea el buen camino. Diga conmigo, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? Dígale otra vez, ¿cuál es el buen camino? Señor, ¿cuál es el buen camino? Buscar a Dios. Diga conmigo, buscar a Dios. Buscar a Dios. La Biblia nos cuenta en el Segundo de Reyes capítulo 6 una historia donde el lugar les quedaba chico a los profetas donde estaban viviendo, y decidieron cortar leña para hacer un lugar más grande, y así lo hicieron. Y mientras cortaban la leña, dice la palabra, se les cayó el hacha al agua y obviamente se hundió. Así que le dijeron al profeta: ay, se nos cayó el hacha, ayúdanos. Y el profeta le dijo: dime dónde cayó. Así que le dijeron: se cayó ahí. Y él hizo un milagro, tiró un palo y flotó el hierro. Milagro, no tiene explicación, es un milagro. Y recuperaron el hacha. Diga conmigo, recuperaron el hacha. Recuperaron el hacha. Perdió el hacha. Hay cosas que se pierden en el trabajo. Hay cosas que se pierden en el diario andar. Se van gastando, se van perdiendo. Apocalipsis capítulo 2 nos habla de una iglesia preciosa en Éfeso. Había un templo
Era una ciudad espiritualmente muy fuerte. Había un templo a la diosa pagana Diana. Era la diosa de la fertilidad, de la promiscuidad, de la prostitución, de la sexualidad. Éfeso era la perversión del momento. Ahí era constantemente una depravación moral. Y allí se levanta una iglesia. En los días bíblicos se levanta una iglesia poderosa y se hace fuerte. Pero Dios le manda un mensaje y le dice, Apocalipsis 2, si lo tienen por favor, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ponga atención, verso 2: yo conozco tus obras. ¿Qué tenía la iglesia de Éfeso? No, léalo conmigo por favor. Yo conozco tus obras. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía obras, era una iglesia activa, era una iglesia que trabajaba. Fíjese lo que le sigue diciendo: y tu arduo trabajo. Éfeso era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que no le esquivaba el trabajo, no ponía excusas para trabajar. Hay que trabajar, aquí estoy. Una iglesia trabajadora. Y tienes paciencia. Fíjese, la paciencia es un fruto espiritual. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, los frutos del espíritu. Éfeso tenía paciencia. Era una iglesia espiritual fuerte y que no puede soportar a los malos. Y has probado los que se dicen son apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3: y has ¿qué? Sufrido. Era una iglesia fuerte. Le habían dado y se la había aguantado. Era una iglesia sufrida. Algunos tienen cara de sufrida. Bueno, Éfeso era una iglesia sufrida, fuerte. Y le sigue diciendo otra vez: y has tenido paciencia. Y otra vez: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, cuántos piropos de la boca de Dios. 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La otra versión: perdiste tu primer amor. Perdiste tu primer amor. 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz, diga conmigo, las primeras obras. Las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Él está diciendo lo mismo que Jeremías: vuelve a las sendas antiguas, vuelve a las primeras obras, vuelve a hacer aquellas cosas que por amor podías hacer, vuelve a ser el que eras cuando te convertiste, vuelve a ser aquel hombre, aquella mujer apasionada por Dios, que tiene hambre, que tiene sed del Espíritu Santo. Aleluya. Para los problemas que enfrenta la sociedad de hoy, vuelve a las sendas antiguas. Para una iglesia que es esforzada, trabajadora. Cuando yo leo Éfeso, yo digo: es esta iglesia. Ha trabajado, ha esforzado, ha combatido, ha ligado, le han dado. Hemos permanecido, hemos tenido paciencia y hemos aguantado. Pero hay cosas que se pierden. Vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a tus primeros pasos. ¿Cuáles son esos primeros pasos? La búsqueda. La búsqueda de la presencia de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Jeremías: vuelvan, miren hacia atrás, se perdieron, están en situaciones difíciles, vuelvan a las sendas antiguas, miren atrás, pregunten por el buen camino y vuelvan a
a esas obras, porque allí está la salida. Se te cayó el hacha, se te perdió ese primer amor que hacía que seas alguien perdonador, apasionado, alguien que no tenía problema de estar con todo el mundo, no importa lo que él hiciera, una bolsa de amor. Ahora no lo mires mal porque ya se ofende. Ahora no le pidas algo porque ya no está. ¿Qué pasó? Hay cosas que se pierden. Hay cosas que se pierden. El Señor nos habló de esta palabra. Y el otro día un amigo, tuvo un problema. Y de repente agarramos el auto y viajamos 1000 kilómetros para orar por él. Para en el momento del dolor poner nuestras manos sobre él y bendecirlo. Y pegamos la vuelta y nos volvimos. Porque esas eran nuestras primeras obras. Querer ayudar a todo el mundo. Querer socorrer a todo el mundo. Jamás pude ver a alguien que llegara con necesidad y no recordarme nuestros primeros comienzos, nuestras pobrezas, nuestras crisis. Y después nos golpearon. Pero el Señor me habló y me dijo: vuelve a las primeras obras. No importa. No importa el que le hiciste bien y te pagó mal. No importa el que lo ayudaste a levantarse y cuando se levantó te pisó. No importa, vuelve a hacer las primeras obras. No importa cómo te haya pagado alguien bien o mal. Vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a ser ese primer hombre, esa primer mujer que se apasionó por Dios, que estaba dispuesto a hacer locuras. Lo que me pidas, donde quieras que vayas, allí voy a ir. Vuelve a las sendas antiguas, a tus primeras obras. Recupera la hacha. Aleluya. Vuelve a buscarlo. ¿Qué hicieron los antiguos en los problemas? Se humillaron. ¿Qué hicieron los antiguos ante las crisis que les tocó vivir? Buscaron a Dios y Él los socorrió. Buscaron a Dios y Él los levantó. Esas son las sendas antiguas. Has hecho muchas cosas. Vuelve a hacerlas. Vuelve a hacerlas. Te fallaron, te golpearon. Recupera el primer amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa el que nos falló? ¿Qué importa el que nos abandonó? ¿Qué importa el que te traicionó, el que te mintió? ¿Qué importa? Él no cambió. Él no cambió. Él es el mismo ayer, amén, hoy y por los siglos lo será. Vuelve a tus primeras obras. Yo recuerdo mis primeros pasos, apasionados por las almas perdidas. Vuelve a tus primeras obras. Yo recuerdo mis primeros pasos, apasionado en el secreto, llorando, mis ojos rojos de llorar, de clamar. Vuelve a tus primeras obras. Yo recuerdo a muchos de ustedes apasionados, sirviendo a Dios. ¿Por qué lo perdiste? ¿Dónde lo perdiste? ¿Dónde perdiste ese amor por las cosas de Dios? ¿Qué fue lo que apagó ese amor? Los golpes, las traiciones. Alguien te falló, no fue Dios, fue alguien. Supera esa situación y levántate y recupera ese hacha, porque vienen tiempos de victoria. Aleluya. Aleluya. No, pastor, es que un hermano me hizo mal. Dios no fue. El Señor no fue. Vuelve a tus primeras obras. Levanta ese hacha que se te perdió y vuelve a las primeras obras. Mira atrás las sendas antiguas. Pregunta por el buen camino.
y vuelve a Él. Y hallarás descanso y tendrás victoria en este tiempo. Iglesia, tengo un llamado a nuestro corazón de iglesia hoy. Volvamos a levantarnos a las primeras obras. Volvamos a levantarnos, a estar apasionados por Él, a correr por la unción, hambrientos y sedientos. Lo que pasó aquí, gente hambrienta hace un momento, gente hambrienta, gente que quiere más. Volvamos a estar desesperados por Él. Volvamos a levantarnos, miremos la senda antigua y volvamos a ese primer amor, porque vienen tiempos poderosos. El que salvó allá, salvó ayer y salvará hoy y salvará mañana. Aleluya, aleluya. Hay algunos de ustedes que cuando se convirtieron le hablaban hasta los parlantes, le predicaban hasta los palos de la esquina, y hoy no le hablan a nadie. Hoy no le predican ni al que está al lado muriendo. No le hablan a nadie. ¿Qué te pasó? ¿Se te cayó el hacha en algún lugar? ¿Perdiste tu primer amor? Mira atrás, vuelve a las sendas antiguas. Porque a ese hombre, a esa mujer, a ese joven Dios se agradó. A ese joven Dios le llenó el corazón, a Dios, de alegría tantas veces. Recupéralo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Recupera tu primer amor. No importa lo que hayas atravesado, no importa lo que hayas sufrido, vamos a recuperar cada uno ese primer amor por las cosas de Dios. Y esta noche es el llamado de Dios para tu vida. Esta noche es el llamado. ¿Cuántos dicen: yo voy a recuperar, yo voy a recuperar ese primer amor? Dice el John de Moscú. Él te devuelve ese fuego, fuego. Y es tiempo de recuperar. Tómalo. Pídelo, pídelo. Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.